Hola chicas, soy Neyo, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más para el canal. En el vídeo de hoy quiero mostraros mi última obra, que es encima todo la obra más grande que he hecho actualmente. Estamos en mayo de 2025, pues actualmente esta es mi obra más grande. Son 80 por 120 centímetros. Y os voy a hablar del proceso mientras que también vais viendo imágenes de cómo he preparado y he hecho esta obra, ¿no? Esta obra tenía un objetivo y era que yo tenía ese gusanillo de hacer una obra grande y bueno, la cuestión aquí era qué iba a hacer yo en ese lienzo tan grande. Entonces pues pensé en hacer a una serie de gatos. ¿Qué hice? Pues nada, primero de todo me puse a mirar la galería del móvil, fotos de Ágata, de otros gatitos que he hecho fotos de la calle y lógicamente pues son gatitos pues que básicamente a veces pasean incluso hasta con Perla, ¿no? Entonces en la obra en un principio había 11 gatos, pero al final añadí 12. También decir que hay posturas de los gatos que como yo no tenía esas posturas tan dinámicas, las busqué por Pinterest en fotitos de gatos a ver qué gatito, qué postura podía interesarme, sobre todo para la hora de hacer la composición, porque la composición es una diagonal, ¿vale? Es diagonal, pero la hice en Procreate para ir poniendo los gatos para ir viendo a ver cómo podía hacerlo. Una vez que tenía hecho esto, pues a ver, yo no tenía nada y claro el tema del color. Entonces mi idea era a ver, bueno, primero como experimentar, preparar el fondo. Entonces pues lo preparé usando las plantillas, el spray y demás. Esta obra también me gustaba el hecho de que tuviese pequeñas cositas que tuvieran un significado particular. Entonces busqué un poquito flora que tuviera que ver con gatos. Entonces pues encontré por ejemplo la menta de gato. Era menta de gato, ¿no? Creo que era menta de gato. Y luego al lado de mi casa, cuando yo vivía en Almería, había una planta que se llamaba huella de gato y tenía una flor violeta muy bonita. Y lógicamente tenía que añadirla porque dije, pues esto puede quedar bien, ¿no? Entonces, claro, como de primera veréis, hice la composición de los gatos, añadí este tipo de floritura, ¿no?, alrededor de los gatos y al principio pues quedó un fondo algo interesante, ¿no? Porque encima todo también usé tinta china y demás. Cuando yo ya tenía el fondo realizado, ya tocaba el turno de hacer a los gatos, ¿no? Entonces aquí la verdad que a la hora de hacer el tema del color tuve que hacer una foto a la obra que ya llevaba en ese momento, ponerla en el Procreate donde yo tenía esa composición de gatos y estuve probando varios colores para ver qué color me convencía más. Entonces, claro, como el fondo en un principio era rojo, tirando rosa y demás, que luego no me gustaría, pues decidí hacerlo con una gama cromática pues análoga. Pues decidí hacerlo con una gama cromática que fuese de las mismas tonalidades. Entonces por eso tiré en un principio hacerlo de amarillo. ¿Qué pasa? Que al hacerlo con amarillo había cosas que dije, como por ejemplo las manchas de los gatos, que no sabía cómo hacerlas, en el sentido, no sabía qué colores aplicar. Porque claro, podía hacer
amarillo, los tonos naranjas, rojizos, ¿no? También para esas manchas, pero necesitaba como algo que destacara, necesitaba algo por ahí. Entonces, pues en la misma paleta que iba yo dibujando, me vais aquí porque estoy jugando con un amigo de Perla, que yo pensé que iba a dejarme grabar el vídeo tranquilamente, pero spoiler, no. Como iba diciendo, en la paleta de color, cuando yo vi esa primera capa de pintura, ¿no?, a los gatos, me gustó muchísimo cómo quedaba. Es más, me gustó tanto que tardé varios días en poder darle más textura a los gatos o finalizarlos, ¿no? Entonces dije, bueno, vale, vamos a quedarnos por aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando yo finalicé esa primera capa de los gatos, de los 11 gatos, dije, vale, necesito añadir unos detalles, como ya había dicho, ¿no? Pero con el color complementario, que en este caso sería el azul, para, no sé, ¿qué podía añadir? Entonces aquí mi pareja me dio la idea, y es verdad, de añadir los animales que han caído en las garras de Ágata, que concretamente habían sido gorriones, una golondrina y una salamanquesa. Entonces, pues nada, en un principio, sí es verdad que solamente pinté los 5 gorriones porque había matado y se había zampado 5 gorriones. Y luego, ya cuando ya finalicé la obra, añadí la salamanquesa, que es que yo no me acordaba de que es verdad que se había comido una salamanquesa, y la golondrina, que la golondrina, encima de todo, me hace muchísima gracia porque en la obra parece que está como tiene algo raro en el cuello. Y lo que es el subconsciente. Ágata, lo que pasó con la golondrina es que pasó volando cerca de la terraza y la vamos, que... Y el cuerpo cayó a la terraza de mi vecino y Ágata se quedó con la cabeza jugando con ella. Y me parecía interesante que, bueno, se reflejara eso en la obra, ¿no? Es más, en estas criaturitas, que todas están pintadas de azul y con esa tonalidad así apagada, como que no tiene vida, ¿no?, por así decirlo, en los ojos tienen unas cruces rojas y eso me encanta, dando a entender que, bueno, que es una víctima más de mi gata, ¿no? Bien, pues bien, vamos por ahí. Entonces, luego hice los gorriones. Y cuando ya me puse a hacer a los gatos, yo en un principio, cuando ya quería darle, ¿no?, más textura y demás, quería hacerlos como cuando hago los retratos de animales, que es darles un poquito más de textura en el pelaje y demás. ¿Qué pasa? Que aquí me puse a experimentar con los rotuladores acrílicos que tengo aquí y me gustó muchísimo el resultado. Sí es verdad que no es nada que vaya hacia el realismo, pero claro, ya que estaba puesta y quería hacer una obra grandota e innovar, pues dije, ¿por qué tiene que ser realista? Vamos a experimentar con técnicas nuevas, y aparte que yo quería hacer algo también que se saliera de mi zona de confort, ¿no? Que ya estabais viendo también por los vídeos anteriores de rehaciendo lienzos, que quería salirme de mi zona de confort. Bueno, pues nada, me pongo a hacer esa textura a los gatos y de un momento dado veo que digo yo, me recuerda mucho a alebrije. He dicho, creo que lo he dicho bien, y me encantaba muchísimo cómo estaba quedando, pero al finalizar el último gato y añadir un gatito más chiquitito para hacer los 12, vi que no me cuadraba para nada el fondo. El fondo con esas tonalidades tan llamativas de los gatos tirando amarillos, naranjas, rojos, verdes.
no me cuadraba absolutamente nada con el fondo que tenía, que en vez de rojo parecía magenta o rosa. Entonces dije, hay que cambiar el fondo. Y aquí es cuando digo que a veces el arte habla. El lienzo por sí mismo me gritaba por toda la habitación, me gritaba azul. Y entonces dije, vale, te voy a hacer caso, voy a ponerte una capa de azul. Empecé a ponerle la capa de azul. Me pareció interesante cómo estaba quedando y me gustaba mucho. Y dije, vale, vamos a continuar con esta capa de azul. Cuando terminé de ponerle la capa de azul, lógicamente usé un azul que no fuese opaco, porque digo yo, bueno, voy a darle una veladura, porque los elementos que había añadido en un principio, a lo mejor aún quería que siguieran estando. Pero conforme iba avanzando ese color y ya cubrí todo el lienzo en azul, bueno, todo el lienzo menos los gatos, lógicamente, las hojas y las flores, y bueno, y los animalitos que representan la muerte, ¿no? Cuando yo cubrí todo eso de azul, me quedé pocos días, no sé si fue uno mirando la obra, no la toqué, simplemente la miré. Y vi que aún algo faltaba, había algo que no me llamaba la atención. Entonces decidí, pues digo, bueno, pues vamos a retocar un poco más el fondo, vamos a usar la pintura en spray, en vez de negro voy a usar la blanca, vamos a usar las plantillas de nuevo. Cuando yo empecé a retocar el fondo con todos estos elementos que os he dicho, había algo que seguía sin cuadrarme, la textura que yo le di con la pintura en spray no me gustaba. Entonces pensé, vale, voy a usar mis manos. Cuando uso mis manos directamente me pongo unos guantes de látex y entonces me pongo básicamente a pintar con mis manos. Y entonces empecé a darle con color, un moradito muy, muy clarito tirando a un lila, azul clarito, azul ultramar y unos toquecitos de amarillo. ¿Qué pasa? Que con las manos se generó una textura muy interesante que os voy a dejar aquí en pantalla, os la voy a poner aquí. No sé por qué, pero me recordaba al mar. Bueno, al mar o como nubes, la imaginación, no sé, como algo muy de fantasía. Y entonces pensé aquí que menos es más. Porque claro, yo en muchas de mis obras, pues claro, suelo sobrecargar mucho los fondos. A veces es malo y otras veces es bueno. En este caso, porque como ya os he dicho que cuando el propio lienzo me gritó azul, que me pedía azul, aquí me estaba pidiendo calma. Y me parece totalmente lógico, porque los gatos con los colores tan llamativos que tienen de amarillo, rojo y demás, ya están haciendo como una acción, te están diciendo algo. Y aquí dije, me pide calma. Y entonces, claro, aquí me parecía alucinante, porque claro, a mí uno de mis miedos que tenía al aplicar el azul en todo el fondo era que las aves que ya había pintado no se vieran bien, pero bien, se veía, me gustaba cómo se veía el resultado, ¿no? Luego, tras hacer esta textura de azul, que parecía el mar, el cielo, la fantasía, algo así, la calma, llamémoslo calma, ¿vale? Me puse con las plantillas a dar unos toquecitos. Entonces, usé 3 tonalidades de azul, un turquesa, un azul cobalto y el otro tipo de azul, no me acuerdo el nombre que es, pero es un azul muy tirando casi a blanco. Entonces, aquí en la parte de la textura de turquesa me encanta muchísimo porque parece, no sé vosotros, a mí me recuerda a ese encaje, el encaje de una mantilla. Luego, por supuesto, usé también el azul, un azul un poquito más clarito, para hacer con la plantilla algo más de flores, ¿no? Por el fondo, por la parte externa. Y luego el azul, que es más tirando a blanco, quise que no fuese
¿cómo decirlo?, tan potente en la obra. Entonces pues simplemente pinté una parte de ella. No me desagrada nada ninguna de estas decisiones. Además tuve que retocar las flores y las hojas, sobre todo las flores, porque claro, no quedaban ya nada bien cuando yo las hice con el fondo aquel rojo. Y bueno, es que os voy a decir más, simplemente que admiréis esta obra, que por cierto no he dicho el nombre. Mi pareja ya la ha bautizado, se llama Instinto de Medianoche. Me encanta porque me dijo un par de nombres y bueno, sí, me dijo en un principio un nombre, no me acuerdo ahora cuál fue, pero cuando dijo Instinto de Medianoche dije yo, oh, me gusta, porque luego dijo Instinto de Mediodía también puede ser, y yo, Instinto de Medianoche me gusta más. Y luego también dijo otro nombre que dije yo, no, el que has dicho Instinto de Medianoche me mola muchísimo. Entonces pues nada, comentaros esto. Ahora mismo no sé si aún quedará vídeo por ver de todo ese proceso de dibujo. Si os interesa o si lo queréis cotillear más, tenéis la obra ya subida en mi web, en mi página web. Y comentaros que bueno, este tipo de vídeo, a ver, ha sido bastante largo de realizar. ¿Por qué? Pues porque tenía que estar grabando en todo momento, pues como me ponía yo a pintar, estar pendiente de la batería de la cámara, de cómo grabar las tomas y demás, porque veréis que es que hay tomas de diferentes ángulos, es que ya no sabía yo cómo grabar esta obra para que se viese bien. Entonces pues nada, seguramente es porque sería una pena no traer más obras así al canal, pero no sé, tendría que verlo, porque es que luego ahora todo esto lo tengo que editar. Vosotros ya lo estáis viendo editado, pero claro, esto, imaginaros la cantidad de horas que hay grabadas y todo eso ahora pues lo tengo que editar para que quede en un vídeo cortito de al menos 20 minutitos, porque no quiero que se alargue más. Entonces, pues nada, todo esto último que he dicho es porque, bueno, estaba yo dudando de si hacer vídeos así o grabar como hago estas obras tan grandes. Supongo que bueno, me lo dejéis en los comentarios si os gustaría ver más de este tipo. Yo creo que sí, porque al fin y al cabo la verdad que me he divertido mucho haciéndola, y aparte que también como que aprendes mucho. Entonces yo entiendo que esto puede también a mucha gente ayudar a decir cambia, no, o sea, no, sinceramente, cambia. Ya habéis visto que en un principio como tenía yo así todo con el color rojo y demás, y luego lo cambié a azul completamente. Yo creo que a veces estamos tan acostumbrados nos da miedo a cambiar una obra por completo, porque si te equivocas, tienes miedo a que si la cambias y luego no te gusta, cagarla, por así decirlo. Pero yo creo que si ya de por sí algo te dice que lo cambies, es porque el resultado va a ser mejor. Entonces pues nada, seguramente esto sea como la moraleja de escucha el lienzo. ¿Qué te pide el lienzo? Te pide esto, te pide lo otro, te pide que lo cambies por completo. Hagamos caso, total, el lienzo, sí, podemos llevar una idea clara, como en mi caso, ¿no? Que sabía que quería una composición lineal, que he usado también una triada de colores, como habéis visto, el amarillo, morado y el azul, que encima de todo, entre ellos son complementarios, porque el amarillo lo es del morado, el naranja es del azul, entonces es súper curioso, ¿no? Y luego pues todo, como que todo te lo pide. Yo creo que el vídeo podría llamarse el susurro del lienzo. Pero bueno, pues nada, eso por ahí.
Muchas gracias por verme. Si os ha gustado mucho, pues ya sabéis, podéis seguirme por aquí abajo. Bueno, podéis darle a suscribir y demás. También os dejo mis redes sociales en la cajita de la descripción. Estoy más activa por Instagram y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso, hasta luego.